Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy me meteré de lleno en ella. Hoy es el día 349. Estamos leyendo el último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 28. Además de comenzar los dos primeros capítulos de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulos 1 y 2, también estamos leyendo el capítulo 29 de Proverbios, del 25 al 27. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, Pablo en la isla de Malta. Después de haber escapado, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, y los nativos nos mostraron una amabilidad inusual para el kindle el fuego y nos dieron la bienvenida a todos porque había empezado a llover y hacía frío. Paul había recogido un haz de palos y los había puesto en el fuego cuando una víbora salió a causa del calor y se prendió de su mano. Cuando los nativos vieron la criatura colgando de su mano, se dijeron unos a otros: «Sin duda este hombre es un asesino. Aunque ha escapado del mar, la justicia no le ha dejado vivir». Él, sin embargo, se sacudió la criatura en el fuego y no sufrió ningún daño. Esperaron a que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero cuando hubieron esperado mucho tiempo y vieron que no le ocurría ninguna desgracia, cambiaron de opinión y dijeron que ahora era un dios en la vecindad de aquel lugar donde se hallaban las tierras pertenecientes al jefe de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y agasajó hospitalariamente durante 3 días. Sucedió que el padre de Publio yacía enfermo de fiebre y disentería, y Pablo lo visitó y oró, y poniendo sus manos sobre él lo sanó. Y cuando esto hubo sucedido, acudieron también los demás enfermos de la isla y fueron curados. Nos hicieron muchos regalos, y cuando zarpamos subieron a bordo todo lo que necesitábamos. Pablo llega a Roma. Al cabo de 3 meses zarpamos en una nave que había invernado en la isla, una nave de Alejandría, con los hermanos gemelos como mascarón de proa, y atracamos en Siracusa. Permanecimos allí 3 días, y desde allí hicimos un circuito y llegamos a Regium. Al cabo de un día se levantó Asviento, y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos hermanos y nos invitaron a quedarnos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma, y los hermanos de allí, cuando oyeron hablar de nosotros, vinieron hasta la forma de Apeus y 3 tabernas a nuestro encuentro. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Y cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo quedarse solo con el soldado que lo custodiaba, a Pablo y a los dirigentes judíos de Roma. Al cabo de 3 días convocó a los jefes locales de los judíos y, una vez reunidos, les dijo: «Hermanos, aunque nada he hecho contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado prisionero desde Jerusalén en manos de los romanos. Cuando me hubieron examinado, quisieron ponerme en libertad, porque no había razón para la pena de muerte en mi caso. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, aunque no tenía ningún cargo que presentar contra mi nación. Por esta razón, pues, he pedido verte y hablar contigo, ya que es por la esperanza de Israel por lo que estoy atado con esta cadena». Y le dijeron: «No hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, y ninguno de los hermanos que han venido aquí ha informado ni hablado mal de ti. Pero deseamos oír de usted cuáles son sus opiniones con respecto a esta secta. Sabemos que en todas partes se habla en contra. Pablo predica en Roma». Cuando le señalaron un día, acudieron en gran número a su alojamiento, y él les expuso el asunto desde la mañana hasta la noche, dando testimonio del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos se convencían de lo que decía, mientras que otros no creían, así que, como discrepaban entre sí, se marcharon después de que Pablo hubo hecho una sola declaración. «El Espíritu Santo tenía razón al decir a los de vuestro padre, por medio del profeta Isaías: ide a este pueblo y decidle: a la verdad oiréis, pero nunca entenderéis, y a la verdad veréis, pero nunca percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, y sus oídos están pesados de oír, y sus ojos han cerrado,
para que no perciban con sus ojos, y aquí con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se vuelvan para que yo los sane. Sepan, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos escucharán. Y vivió allí 2 años enteros a sus expensas, y acogía a todos los que acudían a él predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos alto con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los filipenses. Doy gracias a mi Dios al acordarme siempre de vosotros en cada una de mis oraciones, porque todos vosotros hacéis mi oración con gozo agradecido por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Es justo que sienta esto por todos vosotros, porque os llevo en el corazón, ya que todos sois partícipes conmigo de la gracia, tanto en mi encarcelamiento como en la defensa y confirmación del Evangelio. Porque Dios es testigo de cómo os anhelo a todos con el afecto de Cristo Jesús. Y es mi oración que vuestro amor abunde más y más con conocimiento y todo discernimiento, para que aprobéis lo que es excelente, y seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Circunstancias actuales de Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha servido realmente para hacer avanzar el Evangelio, de modo que se ha dado a conocer en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, que mi encarcelamiento es por Cristo. Y la mayoría de los hermanos se han vuelto confiados en el Señor a causa de mi encarcelamiento, y son mucho más valientes para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, en efecto, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto aquí para la defensa del Evangelio. Los primeros proclaman a Cristo por partidismo, no sinceramente, sino pensando en afligirme en mi encarcelamiento. Pero entonces solo que de todas las maneras, ya sea en fingimiento o en verdad, Cristo es proclamado, y en eso me regocijo. Vivir es Cristo. Sí, y me regocijaré. Porque sé que por vuestras oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación, como es mi ansiosa expectación y esperanza de que no me avergonzaré en absoluto, sino que con todo valor. Ahora como siempre, Cristo será honrado en mi cuerpo, ya sea con la vida o con la muerte. Porque para mí vivir como Cristo y morir es ganancia. Si ha de ser la vida en la carne, eso significa un trabajo fructífero para mí, pero no puedo decir cuál elegiré. Estoy muy presionado entre las dos. Mi deseo es partir y estar con Cristo, porque eso es mucho mejor. Pero permanecer en la carne es más necesario por tu causa. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que en mí tengáis amplia causa de gloriaros en Cristo Jesús. Por mi venida de nuevo a vosotros. Solamente dejad que vuestra manera de vivir sea digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, pueda oír de vosotros que permanecéis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, luchando codo con codo por la fe del Evangelio, y sin amedrentaros en nada por vuestros adversarios. Esto es un claro presagio para ellos de su destrucción, pero de vuestra salvación. Y eso de parte de Dios. Porque os ha sido concedido que por causa de Cristo no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por su causa, empeñados en el mismo conflicto que visteis. Y ahora viene el mío, capítulo 2, imitar la humildad de Cristo. Así que, si hay algún estímulo en Cristo, algún incentivo en el amor, alguna participación en el Espíritu, algún afecto y simpatía, completad mi gozo siendo de la misma mente, teniendo el mismo amor, estando completamente de acuerdo, y de una mente, no hagáis nada por egoísmo o vanagloria, sino con humildad tened a los demás por superiores a vosotros mismos. Que cada uno de vosotros mire no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
Tened entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en toda lengua. Confesad que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, resplandeciendo como luces en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, así también ahora, no solo como en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios quiere y obra en vosotros por su buena voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones ni dudas, para que seáis hijos de Dios irreprensibles e inocentes, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarse en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda estar orgulloso de no haber corrido en vano ni trabajado en vano. Incluso si he de ser derramado como libación sobre la ofrenda sacrificial de vuestra fe, me alegro y me regocijo con todos vosotros. Del mismo modo, también vosotros debéis alegraros y regocijaros conmigo, Timoteo, y un Paproditis. Espero en el Señor Jesús que os envíe pronto a Timoteo, para que me alegre con noticias vuestras. No tengo a nadie como el que se preocupe de veras por tu bienestar. Todos miran por sus propios intereses, no por los de Jesucristo, sino por el valor de Timoteo. Ya sabes cómo, como hijo de padre, me ha servido en el Evangelio. Espero, pues, enviarle tan pronto como vea cómo me va, y confío en el Señor que dentro de poco yo mismo vendré también. He creído necesario enviaros a un Paproditis, mi hermano y compañero de trabajo, y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministro para mi necesidad. Pues os ha estado añorando a todos, y se ha angustiado porque oísteis que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios se apiadó de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Por eso tengo tanto más deseo de enviarlo, para que os alegréis de verle de nuevo, y para que yo esté menos afligido. Recíbelo, pues, en el Señor con toda alegría, y honra a tales hombres, pues estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar tu servicio a mí. Libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos 25 a 27. El temor del hombre pone una trampa, pero el que confía en el Señor está a salvo. Muchos buscan el favor de un gobernante, pero del Señor el hombre obtiene justicia. El hombre injusto es abominación para el justo, pero aquel cuyo camino es recto es abominación para el impío. Padre que estás en los cielos, te damos alabanza y gloria. Te damos muchas gracias, oh Señor, porque durante 349 días nos has alimentado con tu palabra. Has formado nuestras mentes y llenas sus corazones con quien eres y con tu amor. Dios, te lo hemos pedido, por favor recibe nuestra alabanza, recibe nuestro agradecimiento. Muchas gracias por cada uno de estos días. Muchas gracias por San Pablo, y por San Pedro, y por Paproditis, y por Timoteo, y por estos malditos cristianos que hoy nos presentan. Muchas gracias. Ayúdanos a ser como ellos. Ayúdanos a ser como tú, Señor Dios. Ayúdanos a ser imitadores de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se despojó humildemente por amor a nosotros, para tu gloria y para nuestra salvación. Ayúdanos a ser como Él. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. La conclusión. Bueno, no es realmente la conclusión de la historia, pero es la conclusión del relato de Lucas de la historia. De hecho, tengo un buen amigo, canta el padre John Ricardo. Y el padre John Ricardo tiene un ministerio llamado Hechos 29. Y eso es impresionante, ¿verdad?
Porque es lo que pasa después de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Ese no es el fin de la iglesia, ¿verdad? No es el fin del Evangelio. Este Pablo en la isla de Malta no es el fin del Evangelio. Pablo en Roma no es el fin del Evangelio. Pero el capítulo 29 de Hechos es el siguiente paso. Y esto es como cuando el Señor entrega el testigo a los apóstoles y los apóstoles entregan el testigo a los siguientes cristianos, Aquí se nos entrega la batuta también y tenemos este último capítulo del capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles como Pablo no solo obtiene la Malta, creo que aquí hay un par de cosas. Es muy pequeño, pero vale la pena. Aquí están naufragando en la isla de Malta. Están encendiendo un fuego. Y los malteses, iba a decir los halcones malteses, los malteses, encendieron un fuego y dice que Pablo había recogido un manojo de palos y los puso en el fuego cuando una víbora vino y, ya sabes, le agarró la mano. Es una cosa pequeña porque la gran cosa es, por supuesto, que Pablo no murió. Usted sabe, Jesús había prometido que va a manejar serpientes y no morir. La cosa más grande, creo, bueno, tal vez no es más grande. El hecho es que Pablo estaba recogiendo palos y los puso en el fuego. Sé que a veces he estado acampando. He estado incluso relajándome. He estado con la familia. He estado en esos lugares donde hay un montón de gente ayudando. Y entonces aquí está mi tendencia. Y cualquiera que me conoce sabe esto como, oh, sí, ¿dónde está el padre Mac? Oh, él está en el sofá como ese tipo de situación. A diferencia de, tengo estos increíbles cuñados, los increíbles padres y hermanos que les gusta simplemente contribuir. Ellos serían los que recogen palos. Ellos son los que hacen el fuego. Ellos serían los que recogen todas estas cosas. Y yo estaría como, ok, me voy a sentar aquí en la esquina. Y yo de nuevo, este es uno de mis defectos, uno de mis muchos defectos. Tengo que ser recordado, es hora de ayudar. Es hora de levantarse y contribuir. Pero aquí está San Pablo, que no necesita que se lo recuerden, y es mordido por una víbora mientras ve que la gente necesita ayuda y él les ayuda. Espero que eso tenga sentido. No lo sé. Es solo uno de esos pequeños puntos que creo que sobresale porque ser un cristiano no es siempre momentos heroicos, ¿verdad? Ser cristiano es tener la actitud de un siervo, ¿sabes? Pablo habla de eso todo el tiempo, tener la actitud de un siervo. Y claramente aquí está viviendo lo que predica. Y de nuevo, una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. Y claramente aquí Pablo está haciendo milagros con los malteses. También está haciendo fogatas, juntando palos. Y creo que eso probablemente apunta más a su carácter que cualquier otra cosa. Tal vez solo porque yo mismo soy sensible a las formas en que fracaso. De todos modos, Pablo contribuye y no solo eso, sino que es todo acerca de la predicación del Evangelio y el uso de esta oportunidad de estar en Roma bajo arresto domiciliario, para predicar a la guardia pretoriana. Quiero decir que él aprovecha cualquier oportunidad, todas y cada una de las oportunidades. No hay ninguna situación, ninguna circunstancia en la que Pablo no esté dispuesto a predicar el Evangelio incluso hasta el final, hasta el muy, muy final. Y así es, de nuevo, no solo recoge palos y enciende fuegos, siempre está dispuesto a predicar el Evangelio. Así que ese es el final de Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Pero como sabemos, la Iglesia continúa y tenemos que vivimos en la era de los Hechos capítulo 29. La carta de San Pablo a los Filipenses, afortunadamente, fue escrita cuando Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Pablo está escribiendo a los Filipenses como prisionero, lo que es realmente increíble. Una vez más resaltando el carácter de Pablo. Pablo ni siquiera menciona. Quiero decir que lo hace, menciona algunas cosas que le sucedieron, pero incluso dice que, sí, quiero que sepas que esto es para el capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepas que lo que me ha pasado sirve realmente para hacer avanzar el Evangelio.
Lo que me ha pasado es que estoy bajo arresto domiciliario, ¿cierto? Lo que me ha sucedido ha servido realmente para hacer avanzar el Evangelio, de modo que se ha dado a conocer a toda la guardia pretoriana y a todos los demás que mi encarcelamiento es por Cristo. Y eso es otra vez aquí está Pablo. La carta a los Filipenses es la carta de la alegría. Recuerden que tenemos, ya saben, a Jeremías y Ezequiel. Tenemos a los profetas llorones, todos esos aquí está San Pablo. A los Filipenses esta es la epístola de la alegría. Ellos escriben la carta de la alegría. Él solo dice, te quiero. Por favor, alégrense en todo momento, les digo, alégrense. Ni siquiera me importa si la gente está predicando a Jesús porque quieren hacerme quedar mal. Incluso en esto no me importa solo que diga esto en el versículo 18, solo que de todas las maneras, ya sea fingiendo o de verdad, se anuncia a Cristo. Y en eso me alegro St. Pablo. Aquí en el capítulo 1, él demuestra esta cosa que se llama apatía. Y no es lo mismo que apatía. La apatía puede ser un tipo negativo de apatía y el tipo negativo de, no me importa, como lo que sea, solo estoy de una manera negativa. Pero también existe esta apatía positiva, que significa que soy indiferente a lo que el Señor quiera, no apatía. Y en términos de que soy algo así como, sí, insensible o indiferente. Pero apatía sería esta virtud de la indiferencia que diría si Dios me hace tener una vida larga o corta. Lo que Él quiera, me es indiferente. Si Él quiere que yo tenga salud o enfermedad, soy indiferente. Lo que Él quiera. Si Él quiere que yo tenga riqueza o pobreza, me es indiferente lo que Él quiera. Este tipo de santa indiferencia, esta santa apatía, es lo que Pablo demuestra aquí en la primera carta de San Pablo a los Filipenses, donde dice, sé que no me avergonzaré en absoluto, sino que con pleno valor ahora siempre Cristo será honrado en mi cuerpo, ya sea con la vida o con la muerte. Porque para mí vivir como Cristo y morir es ganancia. Esto es tan importante. Esta debería ser cada una de nuestras actitudes ante la vida, en cualquier situación que tengamos. Dios, si esto es lo que quieres, estupendo, me alegraré. Es el secreto de San Pablo para la felicidad. Es su secreto para la alegría es darse cuenta de que ya sea por mi enfermedad o por mi salud, Dios es glorificado. Amén. Ya sea por mi riqueza o mi pobreza, Dios es glorificado. Amén. Ya sea por mi dolor o por mi alegría, Dios es glorificado. Amén a esto, porque Él señala que estamos llamados a brillar como luces en el mundo, a hacer todo sin refunfuñar ni cuestionar, para que seamos hijos de Dios irreprensibles e inocentes, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual brilláis como luces en el mundo. Este es el capítulo 2, y esto es una pista. Podemos hacer eso cuando tenemos esa santa indiferencia, cuando tenemos esa santa apatía diciendo Dios, lo que sea que tú quieras, eso es lo que yo quiero. Y lo señala en esta increíble canción en el capítulo 2. Es Filipinas, capítulo 2. Esto casi como un credo donde se habla de Jesús. Dice que tened entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nacer a semejanza de los hombres y ser hallado en forma humana. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mira, toda esta sección es en realidad tripter. Los estudiosos creen que se trataba de un poema antiguo, como si fuera una canción que tal vez incluso cantarían los cristianos. Lo que aquí Pablo está poniendo en su carta continúa diciendo, por tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dos cosas quiero resaltar en este es increíble. Bueno, tres cosas. Una es que San Pablo dice sed como Jesús en esto, sed como Jesús en esto hacer. Nada por egoísmo o vanidad sino en humildad.
Consideren a los demás mejores que ustedes mismos. No mires a tus propios intereses, pero también a los intereses de los demás. Esa es la mente de Jesús. Lo primero, es a Él a quien estamos invitados a ser así. Lo segundo es que San Pablo está dejando absolutamente claro que Jesús es plenamente Dios. Completamente. Es como si tuviera la forma de Dios. Ese es un término muy técnico. En las notas de la Biblia de la Gran Aventura, resalta esto y dice esto. El griego muestra que allí están implicados atributos divinos y, por tanto, la naturaleza de Dios. Es la naturaleza divina la que Jesús comparte ahora que está en la forma de Dios. No consideraba la igualdad con Dios como algo que debía ser agarrado, es decir, algo que debía ser empuñado. Piénselo así, algo que se puede manejar. Él es igual a Dios, Él es Dios. Pero no consideraba la igualdad con Dios, algo que se pudiera esgrimir, que se pudiera usar contra los seres humanos. Pero humillándose, tomó otra vez la forma de siervo. Es decir, tenía la forma de Dios, la naturaleza de Dios hasta la forma de un siervo. Esa es la naturaleza de la humanidad. Y esto es tan increíble que la profunda verdad teológica que se comunica aquí en Filipinas, capítulo 2. Pero en tercer lugar, creo que esto se pasa completamente por alto. Muy a menudo hago esta oración en este capítulo 2 de Filipinas al menos una vez a la semana y siempre me patea el trasero. Es que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es una de las razones por las cuales, Dios mío, no podemos tomar al Señor igual en vano. Decir el nombre de Jesucristo descuidadamente o sin pensar es justo es lo peor. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse. No solo maldecir. Toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, incluso los demonios doblarán sus rodillas ante el nombre de Jesús y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Para la gloria de Dios Padre. Eso es. Esto es clave. Todo esto se hace para la gloria de Dios Padre. La preocupación de Jesús era que el Padre fuera glorificado. Y así, al final de todas las cosas, en el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse, toda lengua debe confesar. ¿Por qué? Para la gloria del Padre. Todo lo que hacemos, honrar a Jesús, orar en el Espíritu, caminar como cristianos, glorifica al Padre y la preocupación de Jesús de querer glorificar al Padre y hacer la voluntad del Padre. Esa también puede ser nuestra preocupación. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu se hace para la gloria de Dios Padre. ¿Qué manera más increíble de vivir esa santa indiferencia de decir Dios? Todo lo que quieras, quiero que se haga y a mí según tu voluntad. Pero eso va en contra de nuestra naturaleza. En cierto modo va en contra de nuestro quebrantamiento. Y por eso necesitamos orar. Necesitamos la gracia de Dios para ayudarnos a perseverar. Como dice San Pablo, ocúpate de tu salvación con miedo y temblor, sabiendo que podemos perder nuestra salvación. Ocúpate en tu salvación con miedo y temblor. Por eso oramos unos por otros. Y estoy orando por ti. Por favor reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.